Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Cuando escuchaba historias sobre niños que decían recordar otras vidas, siempre había una distancia cómoda entre el relato y la realidad. Eran historias de internet, de foros, de gente que necesitaba creer en algo más. Nada que tuviera que ver conmigo. Nada que pudiera entrar en mi casa. Mi hijo tenía 4 años cuando todo comenzó. Era una noche cualquiera. No hubo luces que parpadearan ni ruidos extraños. No hubo presagios. Solo una cena sencilla, platos comunes y el sonido constante del microondas llenando el silencio de la cocina. Él estaba en el suelo, sentado, acomodando sus muñecos en fila. Murmuraba algo para sí mismo, como siempre hacía cuando jugaba. Yo no le prestaba demasiada atención. Hasta que habló con una naturalidad que me obligó a detenerme. Mi otra mamá hacía la sopa diferente. Me giré lentamente. ¿Qué dijiste? La sopa, repitió. Antes no tenía tantas verduras. No levantó la vista. No se rió. No parecía estar inventando una historia. Lo dijo del mismo modo en que diría que tenía frío o que quería agua. Sonreí, intentando no darle importancia. ¿Tu otra mamá? Pregunté, como si fuera un juego. Sí, la de antes. Ese fue el momento exacto en que sentí algo raro. No miedo. No todavía. Fue más bien una incomodidad leve, casi imperceptible. Como si alguien hubiera movido un mueble de lugar en una habitación oscura. Pensé que hablaría más del tema, pero no. Cambió de juego, empezó a hacer voces con los muñecos y la conversación murió ahí, dejándome solo con una frase que no sabía dónde guardar. Los días siguientes, los comentarios se repitieron. Pequeños, inofensivos. Antes mi cuarto era más grande. Mi cama estaba junto a una ventana. En esa casa hacía más frío. Siempre antes. Siempre con una seguridad que no encajaba con su edad. Yo intentaba explicarlo todo. La imaginación infantil es poderosa, me decía. Los niños mezclan recuerdos, sueños, historias que escuchan sin que uno lo note. Pero entonces dijo algo que no pude ignorar. A mi papá no le gustaba que hiciera ruido. Levanté la cabeza de inmediato. ¿Qué papá? El de antes, respondió. Se enojaba mucho. Yo nunca le había gritado. Jamás. Y, sin embargo, en su voz no había reproche, solo un recuerdo neutro. Como si describiera una costumbre antigua. Empecé a observarlo más. No por desconfianza, sino por inquietud. Quería encontrar el origen de esas ideas, alguna explicación lógica que las desarmara. Fue entonces cuando aparecieron los dibujos. Una tarde llegó del jardín con una hoja doblada. Me la entregó orgulloso. Esta es mi casa. No era nuestra casa. Era una construcción grande, de 2 pisos, pintada de rojo. Tenía un árbol frondoso al frente y un columpio colgando de una de sus ramas. Había ventanas con marcos definidos, una cerca irregular, incluso una calle dibujada con curvas suaves. Demasiados detalles. ¿Dónde está esto? Pregunté. Ahí vivía yo, dijo, antes de venir acá. Le pregunté cómo lo sabía. Se encogió de hombros. Me acuerdo. Esa noche no quiso dormir solo. No me gusta este cuarto, susurró mientras lo acostaba. No es el mío. Me quedé sentado a su lado más tiempo del habitual, observándolo respirar, intentando convencerme de que todo estaba bien, de que no había nada fuera de lugar. Pero cuando apagué la luz y salí, comprendí algo que no supe explicar. Mi hijo no hablaba como alguien que inventa, hablaba como alguien que extraña. Y esa idea, pequeña y silenciosa, fue la primera grieta. Al principio intenté ignorarlo, no porque no me importara, sino porque aceptar lo que estaba pasando implicaba abrir una puerta que no sabía si podría volver a cerrar. Me repetía que los niños atraviesan etapas extrañas, que la mente busca historias para entender el mundo, que todo tenía una explicación simple, aunque aún no la viera. Pero los recuerdos no se detuvieron. Comenzaron a aparecer en momentos inesperados, sin aviso previo, como fragmentos de una conversación que yo no estaba escuchando. Una mañana, mientras lo llevaba al jardín, pasamos junto a una avenida muy transitada. Los autos circulaban rápido, demasiado rápido. De pronto, mi hijo se tensó en el asiento trasero. Ahí fue, dijo. ¿Ahí fue qué? Cuando pasó, respondió, bajando la voz. El ruido. Y después nada. Miré por el espejo retrovisor. Tenía los ojos fijos en la carretera, los labios apretados, como si reviviera algo que no entendía del todo. ¿Qué pasó? Pregunté, con cuidado. El coche venía muy rápido, dijo. Yo estaba atrás. No vi nada. Mis manos se aferraron al volante. No era solo lo que decía, sino como lo decía. No había dramatismo. No había exageración. Era un relato simple, casi clínico, como si describiera un recuerdo lejano que aún no sabía nombrar. Esa noche se despertó llorando. Lo encontré sentado en la cama, con las piernas encogidas contra el pecho. No quiero volver a ese coche, repetía. No quiero. Lo abracé hasta que se calmó, murmurándole que estaba a salvo, que nada iba a pasarle. Sentí su cuerpo temblar, y por primera vez tuve miedo de verdad. No de fantasmas ni de maldiciones, sino de algo mucho más real, no saber qué estaba pasando dentro de la mente de mi hijo. A partir de ese día, empezó a decir nombres. Primero eran solo palabras sueltas. Luego, nombres completos. Un hombre, una mujer, un apellido que nunca había escuchado antes. Los pronunciaba con cuidado, como si temiera olvidarlos. Decidí anotarlo todo. No se lo conté a nadie, ni a familiares, ni a amigos. Me daba vergüenza. Sonaba absurdo incluso en mi cabeza. Pero escribirlo me daba una sensación de control, como si al ponerlo en papel pudiera limitarlo. Fechas aproximadas, lugares, frases exactas. Una noche, cuando mi hijo ya dormía, abrí la computadora. Dudé varios minutos antes de hacerlo. Sabía que, si no encontraba nada, podría reírme de mí mismo y seguir adelante. Pero si encontraba algo, ya no habría vuelta atrás. Escribí el apellido en el buscador. Aparecieron varios resultados irrelevantes. Bajé, casi con alivio, hasta que vi una nota antigua, enterrada entre páginas olvidadas. Un accidente de tráfico. Abrí el enlace. Leí despacio. Luego otra vez. Y otra. Una familia. Una carretera. Un coche. Un niño. El niño viajaba en el asiento trasero. Sentí como el aire se volvía pesado en la habitación. Cerré la laptop, como si eso pudiera borrar lo que acababa de leer. Pero las palabras ya estaban grabadas en mi mente. La edad coincidía. La forma del accidente coincidía. El apellido coincidía. Esa noche no dormí. Al día siguiente encendí el televisor sin pensar demasiado. Apareció una imagen aérea de una ciudad, parte de un documental. Mi hijo dejó de jugar. Se levantó lentamente y se acercó a la pantalla. Ahí vivía yo, dijo. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, casi en un susurro.
Porque ese camino llevaba a mi casa, respondió. Siempre pasábamos por ahí. Apuntó con el dedo un tramo específico de la carretera. El mismo que aparecía en la noticia que había leído la noche anterior. Sentí un nudo cerrarse en mi estómago. Ya no se trataba de recuerdos vagos ni coincidencias fáciles de explicar. No era imaginación ni juego. Mi hijo estaba recordando una vida que no era esta. Y lo más inquietante no era eso. Lo verdaderamente aterrador era que esos recuerdos no parecían quedarse quietos. Parecía que, día a día, estaban volviendo a ocupar su lugar. No ocurrió de golpe. Si hubiera sido un cambio brusco, tal vez habría reaccionado antes, tal vez habría entendido que algo estaba mal. Pero el proceso fue lento, casi cuidadoso. Como si aquello que despertaba dentro de mi hijo no quisiera asustarme. Todavía. Empezó con correcciones pequeñas. No me llamaba así, dijo una tarde, cuando lo llamé para cenar. ¿Cómo? Mi nombre, respondió. Antes era otro. Lo dijo sin desafío, sin intención de herirme, simplemente como una aclaración. Poco después comenzó a confundirse. O eso creía al principio. Ese no es mi cuarto. Esa no es mi ropa. No me gustaba ese color. Cosas insignificantes, pero constantes. Cada comentario era una gota más, cayendo siempre en el mismo punto. Una noche, mientras lo ayudaba a ponerse el pijama, me miró fijamente y preguntó, ¿por qué me llamas así? Sentí un vacío abrirse en el pecho. ¿Por qué es tu nombre? Respondí, aunque la seguridad ya no estaba en mi voz. Frunció el ceño, pensativo. No, dijo al final. Ese es el nombre que uso ahora. Ahora. Esa palabra se me quedó clavada. Empezó a hablar de ellos. No con rencor, no con tristeza, con nostalgia. Mi mamá lloraba mucho. Mi papá no hablaba cuando estaba cansado. Yo tenía un perro que dormía a mis pies. Detalles íntimos. Demasiado íntimos para ser producto de una noticia o una búsqueda en internet. Una madrugada me desperté al escucharlo murmurar. Entré a su habitación y lo encontré sentado en la cama, hablando con alguien que no estaba allí. Ya me acuerdo, decía. No te preocupes. Me quedé congelado en la puerta. ¿Con quién hablas? Pregunté. Giró la cabeza lentamente. Con mi papá. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Yo soy tu papá. Me miró con una mezcla de confusión y algo más. Algo que me dolió reconocer. Compasión. No, dijo en voz baja. Tú me cuidas ahora. Ahora. Al día siguiente dejó de llamarme papá. Usaba mi nombre. O a veces, nada. Cuando se lo señalé, me miró como si yo fuera el que estaba equivocado. No quiero confundirme, dijo. Él se enoja cuando me confundo. ¿Quién? Pregunté. No respondió. Comenzó a rechazar cosas que antes amaba. Comida, juegos, canciones. Decía que no eran suyas, que no le pertenecían. Eso no me gustaba antes. Cada vez que decía antes, sentía que el tiempo se me escurría entre los dedos. Decidí llevarlo a un especialista, luego a otro, y a otro más. Las respuestas eran siempre las mismas. Imaginación, procesos de duelo que no existen, etapas. Nadie quería escuchar la parte más importante, que mi hijo no estaba creando una historia, estaba recordando una vida completa. Una noche, mientras revisaba mis notas, encontré algo que había pasado por alto. Un detalle mínimo en la noticia del accidente. La familia había sobrevivido, los padres. El niño no. Y seguían viviendo en la misma ciudad. Esa noche entendí la verdad que me había estado evitando desde el principio. Mi hijo no estaba recuperando recuerdos. Estaba regresando. Y yo solo era el lugar donde había esperado. Tardé semanas en tomar la decisión. No fue inmediata, ni impulsiva. Fue una idea que se fue formando lentamente, como una herida que no cierra. Cada día que pasaba sentía que algo se alejaba de mí, aunque mi hijo siguiera sentado frente a mí, comiendo en la misma mesa, durmiendo en la habitación de siempre. Él ya no era el mismo. No porque se comportara distinto, sino porque miraba el mundo como alguien que ya lo había perdido una vez. Una noche, mientras lo arropaba, me preguntó, ¿cuándo vamos a ir? ¿A dónde? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Con ellos. No dijo quiénes eran ellos. No hacía falta. Pronto, mentí. Él asintió, tranquilo, como si la respuesta no fuera importante, solo inevitable. Fue entonces cuando entendí que no llevarlo sería prolongar algo que ya estaba ocurriendo. Que negarlo no lo detendría. Solo lo haría más doloroso. Busqué la dirección durante días sin atreverme a escribirla. Cuando finalmente lo hice, mis manos temblaban. La casa estaba en una calle tranquila. 2 pisos, paredes rojas. Un árbol grande al frente. Exactamente como en el dibujo. Mi hijo se tensó al verla. Es aquí, dijo. No sonó emocionado. Sonó completo. Aparqué el coche y permanecimos en silencio unos segundos. Mi respiración era lo único que podía oír. ¿Quieres bajar? Pregunté. Sí, caminamos hasta la puerta. Cada paso me pesaba como si estuviera caminando hacia un lugar del que no volvería siendo el mismo. Toqué el timbre. Abrió una mujer. Cuando nos vio, su expresión cambió. No de sorpresa, sino de algo más profundo, más difícil de nombrar. Como si una parte de ella ya supiera. Mi hijo dio un paso al frente. Hola, mamá. Ella se llevó una mano a la boca. Detrás apareció un hombre. Se quedó inmóvil al vernos. Es él. Susurró. Mira sus ojos. No supe qué hacer. No supe si disculparme, explicar, huir. Ellos nos invitaron a pasar. La casa olía a café. A hogar. A duelo antiguo. Mi hijo caminó por el lugar con naturalidad. Tocó las paredes. Miró las fotos. Se detuvo frente a un marco. Aquí fue, dijo. Aquí me caí. Nadie habló. La mujer lloraba en silencio. El hombre apretaba los puños. ¿Te acuerdas de nosotros? Preguntó ella, con una voz que se rompía. Mi hijo la miró con ternura. Sí, respondió. Pero también me acuerdo de él. Y me señaló. Ese gesto me sostuvo. Nos sentamos en la mesa. Hablaron de cosas pequeñas. De rutinas. De recuerdos que solo ellos compartían. Mi hijo completaba frases. Corregía detalles.
Reía con una risa que no le había escuchado en meses. Y, aún así, cada vez que me miraba, había algo distinto. Como si estuviera decidiendo. Antes de irnos, la mujer se arrodilló frente a él. ¿Vas a quedarte?, preguntó, casi suplicando. Mi hijo dudó. Miró la casa.